Bueno, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidas a todos aquellos que, bueno, desde ya se vayan a ir sumando a este espacio de Mi Corazón de Mujer, pero ante todo también a mis amigas ahí y quienes estamos en conjunto con lo que hace este proyecto, a Stephanie y a Mari desde Brasil, desde París, y también a Valeria Nasser, que también nos está acompañando, que ya la vamos a presentar también a ella desde Bolivia. Estamos dándole la bienvenida a que se vayan sumando despacito a este vivo que tenemos hoy en esta tarde, donde vamos a estar con esta nueva serie que estamos llevando adelante, que es La Mujer en la Actualidad, y puntualmente hoy vamos a estar con La Mujer en Tiempo de Crisis. Un título bastante interesante para tratar y para que si tenés por ahí alguna conocida, alguna amiga que te parece que le puede llegar a interesar este tema que hoy vamos a estar viendo, bárbaro, compartile ya el link ahí y podás estar comunicándote, escribiendo si querés, preguntando, porque esta es la idea, interactuar a través de un vivo que compartimos a través de Mi Corazón de Mujer. Así que como decíamos, ahí estamos hoy con Valeria Nasser, es licenciada, ella es coach de vida y familia, es especialista en educación y liderazgo, escritora, ella tiene una trayectoria muy, pero muy importante, de más de 26 años dentro de lo que hace a todo lo que es valores, principios, y que, como decíamos, está con nosotros desde Bolivia, así que estamos 4 países juntos ahí hoy para llevarte desde lo que Dios ha traído, ¿no?, a nuestro corazón y a ella para compartir de este tema tan importante como la mujer en tiempos de crisis. Así que buenas tardes, Valeria, gracias por estar con nosotros en esta tarde. ¿Cómo están? Qué gusto, Rosana, Stephanie, Mari, qué bonito poder estar con ustedes en este tiempo que espero que sea de mucha edificación y sobre todo quizás de herramientas para todas las bellas mujeres que nos ven y que quizás están necesitando también un poquito de apoyo en estos tiempos que sí se ha caracterizado precisamente por una crisis en varios sentidos y aspectos. Tal cual, gracias ante todo por tu tiempo, sé que es preciado tu tiempo, sé que venís como buscando ahí lugarcitos como para poder, bueno, como en este caso aportar de lo que sé que es para enriquecernos y a su vez, como decimos, ir aprendiendo o por ahí encontrándole a veces esa vueltita, algo que no lo estamos viendo desde ese lugar y cuando lo planteamos de otra manera decimos ahí estaba, ¿no?, la solución o por lo menos el pararme de otra manera ante esta circunstancia. Nosotros siempre tenemos algún versículo clave con el cual estamos también acompañando, ¿no?, el tema del día. En este caso estamos con un proverbio, estamos con el proverbio 14:1, ¿no? Fíjense lo que dice este proverbio a través de la versión de La Pasión, dice: toda mujer sabia anima y edifica a la familia, ¿no?, a su familia, pero la mujer insensata, aquella que es irresponsable, inmadura, dice que con el tiempo lo derribará con sus propias actitudes. ¡Wow! Profundo, importante ahí también para hoy meditar. Ante todo, Valeria, vamos a empezar ahí a preguntar un poquito, ya aprovechando los minutos. Queremos por ahí preguntarte acerca de cuando una persona se establece, se ubica en esos pensamientos, como hablábamos hoy, en una crisis, viene la amargura, viene la tristeza, viene esa desazón, ¿no?, que hace de que realmente empiece a tener como un estado que a veces dice, no sé cómo sacarme esto de encima, ¿no? ¿Qué es lo que puede provocar en una persona el vivir con esos pensamientos en su vida? Mira, Roxanita, has dado en el punto clave de inicio, ya que cuando nosotros estamos en una situación de crisis y no estamos dándole el enfoque oportuno y apropiado a esta situación de crisis,
es muy probable que al dejar que esto avance, venga primero el desánimo, la desazón, la desesperanza, después eso avance a un tema de miedo, de tristeza, ansiedad, pánico, depresión. Entonces, las crisis, cuando no se las controla y uno no toma cierta acción sobre ellas a tiempo, pueden llevarnos a situaciones emocionales muy profundas, ¿no? De hecho, sí, tendríamos que empezar por algo esencial, princesa, que es como tratar de reconocer qué tipo de crisis es el que estamos viviendo, ¿no? O la que estamos viviendo, porque no todas las crisis son iguales. Entonces, como en toda situación, por ejemplo, cuando vamos al médico, antes de darnos una medicación, primeramente nos da un diagnóstico. Entonces, el entender qué tipo de crisis estamos viviendo y cuál es el origen de esa crisis, nos va a ayudar mucho a dar el primer paso para poder enfocarnos más en la solución que en los problemas. Tal cual. ¿Cuánto de importante tiene que ver esto? Porque nosotros decíamos, ¿no? Realmente uno a veces es como que lo ve, bueno, estoy en esto, la situación está así, pero bueno, es como que justificamos, ¿no? Pero sabemos que si no quitamos el enfoque de esto, puede traer sus secuelas, sus consecuencias, ¿no? A nuestro físico, a nuestra vida misma, ¿no? En relación al otro. Ahora, una pregunta te agrego ahí. ¿Es posible que pueda cambiar mi manera de pensar sobre mí misma? ¿Y cuál sería la manera, cuál es la forma de que yo podría encontrar para lograr esto? Yo creo que la solución, en cierto modo, para cambiar la opinión que tengo de mí, está en el autodescubrimiento. Nosotros, lamentablemente, a veces tenemos una visión muy corta de nosotros mismos. Cuando yo tengo las citas aquí, donde me ven que es mi lugar de trabajo, a veces les digo, bueno, a ver, coméntenme cuáles son los defectos o debilidades más predominantes que hay en usted. Y entonces empiezan esto, y les falta tiempo para hablar de sus defectos y de sus debilidades y de esto que no puedo y lo otro que me cuesta, ¿no? Pero entonces luego les hago la pregunta, ¿y cuáles son tus fortalezas y tus virtudes? Y entonces la gente se queda pensando, les cuesta que salga algo bueno. Y más que todo te puedo decir que les puedo decir que es por una falta de autoconocimiento. Hay personas, dependiendo del temperamento que tienen, de que son muy orientadas a lo negativo. Entonces, durante toda su vida se han quedado con lo mal que han hecho, es decir, con las malas decisiones, con las malas consecuencias, y viven hasta con un sentimiento de culpa, y por eso les resulta muy fácil identificar cuáles son esos defectos o esas debilidades. Pero como no se conocen completamente, les cuesta demasiado identificar cuáles son esas fortalezas y virtudes. Por eso creo que el punto de inicio, si queremos hablar de la punta del ovillo, ¿no? Tiene que ser por ahí. Si yo quiero cambiar la visión que tengo de mí misma, debo aprender a autodescubrirme, a conocerme en mi total magnitud. Y por supuesto, si además de ese autoconocimiento en mi singularidad, yo le añado esa parte hermosa, gloriosa y preciosa de lo que es la creación divina de Dios, que nos hizo únicas, irrepetibles. Como dice el Salmo, mi embrión vieron tus ojos, porque Él nos entretejió en el vientre de nuestras madres. Amén. Entonces ahí no hay cómo perdernos en nuestra identidad y no hay cómo no encontrar el camino para saber quiénes somos, ¿no? ¡Wow! Amén. Gloria a Dios. Hola y bienvenida a Mi Corazón de Mujer. Realmente es un placer, como decía Roxana, estar aquí con Stephanie Frerking, con Roxana La Rosa y con nuestra querida amiga Valeria Nasser, que estoy conociéndola junto con ustedes. Y es hermoso, también estamos aquí con las amigas que nos están comenzando poco a poco a llegar. Le paso el buen día a Dani Cordero, que nos está regalando, nos está mirando. También Caro Cornejo, no sé de dónde están mirando o están siguiéndonos, pero les invito a todos los que están entrando poco a poco que puedan compartir este video, puedan compartir este live, sobre todo si les gusta, porque estamos hablando de cosas muy hermosas. Y algo que viene de decir muy interesante, Valeria, es el descubrir nuestra identidad.
sobre todo cuando ya somos hijas de Dios, descubrir nuestra verdadera identidad en Cristo. ¿Quiénes somos? Lo que tenemos y lo que hacemos. Y eso es hermoso. Y la palabra de Dios nos dice en Romanos 12:2 que tenemos siempre que renovar nuestros pensamientos, porque es eso que hace ese clic, que nos permite poder vernos como Dios nos ve. Y también la palabra de Dios dice que podemos cambiar nuestros pensamientos. Esos pensamientos negativos, tristes, los podemos traer cautivos a la obediencia de Jesucristo. Y esos son cambiados. Y lo más hermoso, que es lo que a mí me fascinó desde que lo comprendí, sé que una vez que yo puedo, o sea, una vez que he nacido de nuevo, desde el instante que nací de nuevo, ya tengo el pensamiento de Dios en mí. Wow, me acuerdo que cuando yo leí eso decía, pero es que no puedo tener yo la mente de Cristo, porque mis pensamientos están malos. Todavía soy celosa, todavía soy egoísta, pero su palabra es verdad. Es desde el momento que recibimos a Jesús como nuestro Salvador, sus pensamientos están ahí. Solamente es que yo tengo que creerlo. Y más creo cuando comienzo a leer la palabra de Dios, porque de ahí viene nuestra fe. Y mientras más estoy edificándome, puedo conocer mi identidad, que es muy hermoso. Y en todo esto que estamos hablando justamente, querida Valeria, como mujer cristiana, ¿qué consejos nos puedes dar para saber cómo reaccionar frente a una preocupación, un momento de crisis, de una manera que mi fe sea inquebrantable? Es una parte de la pregunta. La otra parte de la pregunta es que al mismo tiempo, eso, mi forma de reaccionar pueda inspirar, fortaleciendo a mi familia. Totalmente, sí, sí, mi amor. Bueno, quiero compartir un poco, es increíble lo que el Señor hace, porque creo que para esta pregunta, que es bien amplia, tengo también, o sea, para estas dos preguntas tengo también una respuesta amplia, así que pido un poquito la paciencia, porque a raíz de esta invitación estudié la vida de 4 mujeres de la Biblia y cómo ellas enfrentaron las situaciones problemáticas y de crisis, cada una desde su individualidad y desde sus talentos, ¿no? A ver, empecemos por Miriam. No sé si se acuerdan, Miriam era la hermana mayor de Moisés, la que lo crió, ¿no es cierto?, cuando él fue lanzado al río. Ella además era profetisa y era líder de alabanza. Entonces, era una mujer muy inteligente. Entonces, ella creció también en las mismas condiciones, como una esclava en Egipto. Ella, como sabemos, cuidó de su hermano Moisés. Y luego, ¿qué es lo que pasó con esa profetisa? Era una de las iniciadoras de la alabanza. Por ejemplo, hay una alabanza, me voy a fijar aquí en mis apuntes, que está en Éxodo 15, que dice, ¿no? Le cantaba hacia el Señor, canten al Señor que sea coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. Entonces, para ella la forma de enfrentar la crisis antes, durante y después, al parecer, era usando la alabanza. Entonces, nosotras normalmente tenemos la tendencia de quejarnos, inmediatamente viene una crisis. Empezamos, ay, que por qué, que tan difícil, que esto es imposible, que no sé qué voy a hacer. Nos enfocamos tanto en el problema que nos olvidamos de esta parte tan importante que es la alabanza. Alabar a Dios a pesar de todo, porque ahí es donde se muestra la incondicionalidad de nuestro amor al Señor. Por otro lado, también tenemos otra mujer interesante que deben haber escuchado. Se trata de Débora, y es en Jeremías, ¿no? que se habla mucho acerca de Débora. Ella era jueza, era profetisa, era líder de guerra también. Entonces, ¿qué ocurrió? Esta mujer convocó, ¿no es cierto?, al ejército y animó básicamente a los guerreros para derrotar a los que estaban oprimiéndolos en ese momento, que no me acuerdo quiénes eran, pero es lo que menos importa, ¿verdad? Entonces, el tema es que el liderazgo de Débora logró traerle a Israel 40 años de paz. Entonces vemos que la forma de enfrentar la crisis de Débora fue a través de la proactividad. Entonces, en ese momento capaz que no había
ese hombre guerrero, ese líder. Entonces ella, ¿qué hizo? Bueno, yo tomo las riendas y soy proactiva y lo hago. Y la proactividad es una de las herramientas básicas también para enfrentar la crisis, porque o nos quedamos en ese lugar de victimizarnos, de quejarnos y no hacer nada, o damos el siguiente paso. Como tú me preguntabas, Marisita, el tema de la preocupación. La preocupación, no sé si se acuerdan ustedes de las mecedoras de las abuelitas, ¿no ves? Que se sentaban y tejían en las mecedoras. La preocupación yo más o menos la comparo así, a una mecedora, que te mantiene ocupado, pero no te lleva a ninguna parte. Cierto. Te mantiene supuestamente ahí, pero no avanzas, en movimiento, pero no avanzas, no haces nada. La preocupación es igual, te está gastando las energías mentales, pero no te está llevando a ninguna solución porque estás enfocado nada más en lo que está sucediendo en ese momento. Entonces, la proactividad de Débora es básicamente un excelente ejemplo que nos sirve como para decir, bueno, basta de quejarse, basta de estar mirando ahorita el problema en sí, y como mujeres, hijas del Señor, veamos su grandeza, veamos su amor, su misericordia, su gracia, su favor, y pongámonos manos a la obra en lo que esté en nuestro control, en lo que podamos, ¿verdad? Porque hay cosas que obviamente debemos dejar que fluyan serenamente, porque no podemos hacer nada. Pero en lo que sí podemos, vamos, actuemos, seamos proactivos. Después, no sé si se acuerdan de Ana, ¿no es cierto? Ana, la que aparece en Samuel. Ella, sí. Bueno, Ana era una mujer, ¿no es cierto? Era una mujer de oración, también era adoradora, era muy fiel al Señor. Y bueno, ella es la mamá del profeta Samuel, ¿no es cierto? Entonces Ana no sabía, o mejor dicho, no podía tener hijos. Entonces, ¿qué hizo? Ella confiaba en que Dios le iba a dar un hijo. Y cuando se lo dio, ella incluso lo dedica al Señor, a ese hijo que era su tesoro más preciado. Entonces, ¿cuál fue aquí la actitud ante la crisis de Ana? Fue la confianza en Dios. Nosotros podemos ser cristianos antiguos, pero eso no significa que seamos cristianos maduros. Y uno de los elementos que puede medir nuestra madurez en el Evangelio, en el camino del Señor, no es tanto cuánto conocemos, sino cuánto confiamos. Porque si a pesar de no conocer mucho y en detalle la palabra del Señor, lo cual sí es necesario, pero supongamos que estamos comenzando, pero se nos revela la omnipotencia de Dios, se nos revela el amor de Dios, la gracia salvadora de Dios, entonces no tendríamos por qué no confiar. La falta de confianza en Dios es muchas veces una muestra de orgullo de nuestra parte. Porque en ese orgullo estamos diciendo, no creo que el Señor se ocupe así de mí, digamos, no creo que yo sea tan importante para Él, no creo que me escuche, no, yo nomás haré lo que puedo, y ahí es donde entramos en la desesperación de hacer cosas así, como decimos acá, a las volandas. Entonces, cuando nosotros confiamos humildemente en el Señor, estamos confiando en su soberanía. Y esa condición soberana de Dios nos está diciendo a nosotros, confía, porque todo ayuda a bien a los que me aman. Entonces, aquí el secreto de Ana para esa su situación de crisis, de no poder tener hijos, porque no nos olvidemos que en esa época una mujer infértil era una mujer mal vista, y era una mujer criticada, juzgada. Entonces no era algo sencillo para ella, mientras tanto, no haber tenido hijos, pero su confianza estuvo puesta en la persona correcta. Y es esa la manera en que ella optó por enfrentar su crisis. Dos más, por favor, permítanme. Sí. Imposible no mencionar a Esther. Iba a hablar de Esther yo. A ver si coincidimos. Un momento, sí. Bueno, a ver, Esther, una mujer hermosa, ¿no? Además era muy inteligente,
era muy sensata, creo que además, ni qué se diga, era una mujer muy osada, ¿no? Ella básicamente fue la única israelita que ganó el primer concurso de belleza, ¿no? De la historia. ¿Cierto? ¿No? Entonces, ella llegó a convertirse, ¿no? en la reina de Persia y de hecho, no solo fue que se convirtió en reina, sino que ella evitó una masacre. Entonces, imagínense el estado de crisis en el que se encontraba Esther. No solo estaba en riesgo la cabeza de su tío, la propia, sino estaba en riesgo la cabeza del pueblo de Israel. Cierto. Entonces, esta mujer incluso desafió ciertas reglas o tradiciones que había cuando va a visitarlo al rey a su palacio, porque recordemos que vivían en palacios separados. Entonces ella fue muy segura luego de realizar, ¿se acuerdan? Un tiempo de ayuno con ella, sus doncellas y todo eso. Llega sin anunciar, llega sin avisar. Y eso tenía pena de muerte. Es decir, ella arriesgó su vida por amor a ese pueblo, pero para mí lo que más la movió en esta situación de crisis, cómo enfrentó ella la crisis, fue con valentía. Fue una mujer muy valiente. Osadía y valentía, ¿no? Fue una mujer muy realmente valiente. osadía y valentía. Una cosa más, Valeria. Sí, amor. Perdona, ¿has terminado? No sé. No, falta una. Ah, pues te dejo. Sí, bueno, entonces la belleza que le regaló Dios, la gracia, la inteligencia, a ella además le añadió ese acto de valentía y a través de eso es que logra los resultados y evita una crisis mayor. Y finalmente tenemos a María, la mamá de Jesús, una mujer humilde, obediente, una mujer consciente. Oh, tremenda, muy valiente, porque no tenía más de 14, 15 años cuando se enfrentó a este desafío tan grande. Era una chica muy sencilla también, ¿no? Era, claro, no era quizás una persona que venía de un hogar rico o de lujos, ¿no? O sea, era una persona muy, muy sencilla, una jovencita que me imagino que a pesar de todo lo que implicaba el recibir esa responsabilidad, porque implicaba que ella muera apedreada, por ejemplo, ¿no? Acordemos lo que les pasaba a las mujeres que tenían relaciones antes de desposarse, ¿no? Entonces, para mí, ¿cuál ha sido lo que identificó a María en todo su trayecto desde que quedó esperando ese bebé hermoso que venía por gracia del Espíritu Santo, mientras lo crió y mientras lo vio padecer? Para mí, ella enfrentó las crisis con aplomo y serenidad. Desesperarnos, volvernos locas, no sé, ponernos histéricas, dice la palabra, no ayuda para nada. Entonces, María, a pesar de que me imagino estaba partida de dolor, ella mantuvo la serenidad la serenidad y el aplomo. Entonces aquí tenemos 5 mujeres, 5 situaciones, 5 crisis bien distintas. Y si quisiéramos sacar capaz como que una recetita, pues yo te diría, si estás en crisis, alaba a Dios, sé proactiva, confía en el Señor, sé valiente y espera con serenidad hasta que aparezca tu socorro. ¡Wow! Maravilloso. Hermoso, hermoso. Algo que quería preguntarte aún más, porque se me vino mientras que te estaba escuchando, es que en toda esa forma como estoy aprendiendo a reaccionar, que tú vienes de enseñarnos, mi relación con Dios permanece cual sea la manera que yo reaccione. No sé si me he dejado comprender. A ver, si puedes ahondar un poquito más, por favor. O sea, sabemos que como hijas de Dios tenemos una relación continua y constante con Dios, porque somos el templo del Espíritu Santo, porque estamos siendo uno con el Espíritu de Dios. Y a veces decimos, es que he reaccionado de una manera muy carnal.
he sido muy torpe o he sido muy ligera en decir las cosas. Y sin darnos cuenta nos comenzamos a condenar y decir, ay, pero es que ¿cuándo voy a aprender a ser más humilde? ¿Cuándo voy a aprender a que esto? Pero mi pregunta es justamente en eso. Para mí personalmente, a lo mejor me equivoco, no sé, pero para mí personalmente, mi relación con Dios, nada me la puede apartar. Entonces, con respecto a una reacción en momentos de crisis, algo, es que mi relación con Dios en algún momento podría quedarse como paralizada, fría o algo así. ¿A tu parecer cómo sería? Mira, princesa, estás hablando algo tan profundo, pero tan cierto, ya que obviamente somos personas en un proceso de crecimiento, ¿no? La palabra misma dice, ¿no?, que debemos tratar de crecer hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Entonces, ese es un proceso en el cual vamos a cometer errores, quizás no como en el pasado, quizás no tan voluntarios, pero aún así, siendo sinceros, a veces seguimos nuestra propia sabiduría, a veces nos adelantamos, la impaciencia nos gana y cometemos acciones que después traen consecuencias porque no estuvieron en la voluntad de Dios, no fueron en el tiempo de Dios, y eso nos ocasiona dolor y nos ocasiona un sentimiento de culpa. Y ese sentimiento de culpa hace como que querramos estar escondidas del Señor porque provoca hasta cierta vergüenza y hasta el sentido de que cómo le pude haber fallado de esta manera. Entonces, esa condenación y esa culpa afecta muchas veces nuestra comunicación y nuestra comunión con Dios cuando no hemos entendido a cabalidad el sacrificio de la cruz. Wow. Cuando nosotros tenemos claro la dimensión, la profundidad, la totalidad del sacrificio de Cristo en la cruz, entendemos que fue tan completo que hasta esa metida de pata que acabo de cometer, ese error, el Señor me lo está perdonando y me lo ha sanado y lo ha saldado por medio de cada una de sus gotas de sangre. Gloria a Dios. Cuando nosotros nos condenamos y a causa de esa condenación, muchas veces no nos sentimos dignos de presentarnos delante de la presencia del Señor porque no nos creemos dignos de su perdón, es como que le estuviéramos diciendo, Señor, no creo que tu misericordia sea tan grande y por lo tanto me parece que no fue tan completo y perfecto tu sacrificio en la cruz. Miren qué terrible es. El equivalente a no sentir que Dios es capaz de perdonarnos es como decirle así, el sacrificio fue incompleto y tu misericordia no es tan grande. Así que, mis amadas, no permitas que la culpa, el dolor de haberle fallado al Señor se convierta en un elemento de condenación, porque el único que condena es el enemigo. El enemigo sabe que privándote de la libertad de gozar la vida en Cristo, nuevamente te lleva a un yugo. Entonces es ahí donde no tienes que llegar. El yugo de la culpa, el yugo de la condenación no viene de Dios. Exacto, qué hermoso es entender ese amor de Dios, y yo feliz de escuchar, súper bendecida, un privilegio tenerla con nosotros, Valeria. Soy la única que la conoce personalmente y quiero decirles que ella es así, hermosa por fuera y por dentro, una bendición para nosotros. Y feliz de estar aquí en este espacio, Mi Corazón de Mujer, Roxana, Mari, con nuestro deseo, ¿no? Nuestro deseo es poder animar, ¿no? Poder motivar, y que esa mujer que pueda ver ese tiempo de crisis, ¿no?, pueda animarse en el amor de Dios. Y me encanta todas esas mujeres meditadas a través de Valeria, y justamente también con este tema, cuando lo pensamos, ¿no?, la mujer en tiempos de crisis, yo meditaba en una mujer que para mí es un ejemplo del favor de Dios, y ella es Ruth, ¿no? Ella es una historia del Antiguo Testamento, ¿no?, antes de Jesús, pero vamos a ver aquí también cómo en la palabra de Génesis y Apocalipsis podemos ver a Jesús, la gracia y el favor de Dios en todo, ¿no? Ruth era una viuda, ¿no?, moabita. Ella pasó ese tiempo de crisis, perdió a su esposo, y ella donde estaba mal el lugar, y ella toma,
la decisión de quedarse con su suegra. Imagínense, todavía en el tiempo de crisis se queda con su suegra. Pero esta suegra tenía algo, ¿no? Algo especial. Ella era del pueblo de Dios. Ella tenía ese Dios invisible. Y yo creo que Ruth, para tomar la decisión de quedarse con su suegra, vio algo diferente en ella, porque le dice, donde vayas voy a ir, tu pueblo va a ser mi pueblo, tu Dios va a ser mi Dios, ¿no? Y ella viaja de donde estaban, se van a Belén, y ella empieza y decide. Yo voy a recalcar aquí esa decisión. Estaban en crisis, había perdido a su esposo, un cambio de país, no un cambio a algo desconocido, no un nuevo reto, pero ella decide confiar. Y se propone cuando llega a Belén, ¿no? Buscar trabajo. Ella busca trabajo y ella se va a los campos de cosecha de trigo y cebada. Ella, por causa de la confianza en el favor de Dios, llega a un campo de un hombre bien rico, ¿no? Boaz. En portugués se dice Boaz, y yo siempre lo confundo, ¿no? Boaz. Y ella era el rico del pueblo, ¿no? El dueño de todos esos campos. Y ella va y trabaja. Y ella feliz porque ella conseguía recoger todos esos trigos, esa cebada, para todo el sustento de ella y su suegra. Lo que ella no sabía, ¿saben qué? Era que Boaz, ¿no? Le llamó la atención y dijo, ¿quién es ella? Y le cuentan. Entonces él ordena que vayan y dejen caer fardos de granos, ¿no? De trigo, para que ella los recoja. Y ella no sabía, ¿no? ¿Por qué? Porque había hallado gracia ante los ojos de él, ¿no? Entonces, qué maravilloso es cuando nosotros sabemos que Jesús, nuestro voz celestial, ¿no? Hemos encontrado esa gracia. Esa gracia. Ella no sabía, ella iba a trabajar y decía, wow, me está yendo bien, llegaba con bastante, ¿no? Pero había un trabajo ahí, ¿no? Por detrás. Él había ordenado a sus hombres, ¿no? Y ella para que la ayuden, ¿no? Derramen por donde ella está, ustedes pongan ahí. Entonces, hermoso, ella pasó por ese tiempo de crisis, pero ella decidió confiar y vemos el favor de Dios. Nosotras también tenemos el favor de Dios, ¿no? En cualquier circunstancia de la que estemos pasando, y eso es lo que queremos dejar, ¿no? Al meditar en estas mujeres que nos inspiran, ¿no? Tenemos que identificarnos siempre en Jesús. Él es nuestra identidad, pero podemos inspirarnos en estas mujeres de fe. Y ahora viene la pregunta, querida Valeria, ¿no? Más en la posición de mamá, ¿no? Aquí ya más un consejo sobre lo que es ser mamá. Estamos en un tiempo de crisis, ¿no? Hablábamos de la crisis, del tiempo de Ruth. Nosotros estamos también, porque estamos como madres, lo hablo, no solo como mujeres, como esposas, en todas las áreas, ¿no? En el trabajo, mujeres emprendedoras se han visto afectadas en la economía, en todas las áreas. Pero ahora como madres estamos en una sociedad que no tiene valores, que ahora a lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno, como dice la Biblia, ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos como influenciadoras, ¿no? Como esas mujeres para educar, para guiar? ¿Qué le podrías decir, Valeria, desde tu lugar a esas mujeres que nos están viendo o que van a ver esta transmisión, ¿no? ¿Qué consejo para poder ellas hablar con sus hijos, darles esa dirección a sus hijos desde la niñez, adolescencia, ¿no? Preadolescencia? Yo estoy ahorita con esa etapa de preadolescente, mis bebés se crecieron, jóvenes, y en todas las edades, ¿no? Porque podemos ser esas influenciadoras. Como madres podemos hablarles de sexualidad, de lo que está sucediendo, tanta violencia, maltratos, sexo, drogas, esos valores. ¿Cómo podemos hacer para enseñarlos, para guiarlos? ¿Qué nos puedes decir? Bien, amor. Antes de pasar a la respuesta de tu pregunta, yo añadiría que Ruth tuvo como actitud para enfrentar la crisis la determinación. El ser personas decididas y determinadas creo que también es esencial para todas estas cosas.
Y también yo debo ser decidida y determinada para entender que la educación de mis hijos está en mis manos. Si yo no tengo esa determinación, la voy a dejar esa educación al azar, en manos de las redes sociales, en manos de los medios de comunicación, en manos de los amigos, a veces en los profesores, porque yo digo, bueno, yo estoy pagando un colegio, pues quiero que me lo eduquen, ¿no? Entonces, también esa determinación debe estar en nosotros para decidir y para tener claro que la formación de valores y principios de nuestros hijos desde temprana edad está en nuestras manos. Ahora, ¿cuál va a ser la herramienta clave? Es el ejemplo. Yo no puedo decir algo y hacer otra cosa. Yo no puedo atormentarlo a mis hijos diciéndole tenés que decir la verdad, porque si no decís la verdad y andas mintiendo, sos hijo del diablo, porque él es padre de toda mentira y bla, 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 y de pronto que la vean a la mamá mentir. Entonces, yo tengo que ser coherente. Si yo quiero educar, si yo quiero tener hijos obedientes, tengo que mostrar mi obediencia a Dios primero y a sus mandamientos. Tengo que demostrar de que además, como hija, cómo me comporto yo con mis padres terrenales, pero principalmente con mi Padre Celestial. Cuando los hijos ven que sus padres honran a sus padres, que sus padres obedecen a Dios, entonces para ellos es más fácil tener un ejemplo al cual emular e imitar. No digo que esto sea una regla matemática cabal que vaya a ocurrir así, pero es muy probable de que se haga un mejor trabajo. Por ejemplo, hay una parte en la Biblia que nos dice que nosotros somos cartas abiertas. Entonces, nuestros hijos nos están leyendo todo el tiempo. Aunque pareciera que no, nuestros hijos nos están evaluando, están viendo qué tan cierto es esos principios que estamos pregonando, qué tan firmes somos en nuestras convicciones, están viendo si es que nuestros valores son innegociables o son negociables, y de esa manera nos están leyendo. Entonces, queridas mamitas, las que nos están viendo, la coherencia es esencial, y tu ejemplo pesa muchísimo más que 1000 palabras. Tu ejemplo arrastra. Las palabras son buenas, pero el ejemplo realmente arrastra. Es tremendo, tremendo. O sea, eso puede generar un mayor nivel de convicción. Buenísimo, realmente. Muy, muy bueno y muy real lo que estás compartiendo. Y la idea es esta, ¿no? De que a través de estos... De todo esto que hacemos al vivo, de que buscamos de que, bueno, aquel que puede pregunte, y bueno, si no, como decimos, siempre queda, porque quizás son los horarios o a veces es complicado que estén, pero sabemos que todo lo que queda después se comparte y se puede ir también teniendo ese tiempito de meditar de lo que se habla, ¿no? Porque creo que son temas profundos, temas que hacen a la simpleza del día a día, pero que son profundos como lo que estamos hablando, a lo que tiene que ver a lo que estamos sembrando en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, qué resultados o qué frutos vamos a obtener, tienen mucho que ver conforme a cómo yo actúe, desde dónde me muevo, ¿no? Y como hemos venido hablando, ¿no? de estas preciosas mujeres que venías ejemplificando, y como hablaba Stephanie también, mujeres de lo que encontramos en la Biblia, mujeres realmente con historias muy, de tiempos muy duros, muy difíciles, sí. O sea, no eran tiempos, porque uno dice, ahora estamos viviendo tiempos difíciles, ahora estamos viviendo tiempos de crisis. Hubo tiempos terribles también, en los cuales la mujer aparte no estaba considerada para nada, la mujer era lo último a lo que se le iba a consultar. ¿Por qué? Porque el hombre, ¿no? Era el que realmente tenía siempre su palabra, el que decidía, ¿no? Y sin embargo vemos que hubo mujeres que Dios, como Esther decías, ¿no? Realmente yo decía, esta mujer estaba en el lugar correcto, ahí, en ese lugar a donde tenía que estar, donde pudo estar siendo usable, entre comillas, al propósito de Dios, ¿no? Y que nosotros en este tiempo también, a donde nos movemos, a donde nos desarrollamos, a donde estamos, así sea en ese barrio en el que vivimos, ¿no? No solo la mujer que trabaja afuera, la mujer, sino en donde estemos ubicadas, sabemos que hay un propósito de Dios a través de nuestra vida. Aquella mujer que tiene a Cristo en su vida, esa mujer de fe, esa mujer porque la mujer es de oración. Siempre decimos que la mujer es la que es más de estar en oración y en
en esa continua comunión por ahí, porque el hombre siempre es el que está como más atareado, entre comillas, fuera de la casa, ¿no? Porque ahora es medio como, está igual la cosa, ¿no? Pero realmente uno ve que en ella algo maravilloso y que uno dice, también nos podemos ver desde ese lugar. Nosotros como mujeres no mirarnos en que, ¿será yo puedo desde mi lugar, puedo hacer algo? Sí, podemos tanto porque Cristo está en nosotros y Él ve al otro de la manera que a veces nosotros no estamos viendo, Él está mostrándonos algo, ¿no? Y a veces nosotros para, como decir, no comprometernos, no estar ahí en ese, gastar un tiempo del que me está faltando, y sin embargo es tan importante que nos demos cuenta que no es casualidad que estemos en ese tiempo hablando con esa persona o en ese lugar, en ese mercado, que nos encontramos con esa señora comprando, que está pasando por una situación, y yo tengo esa palabra para darle de aliento, de motivación, ¿no? Así que maravilloso todo lo que venían compartiendo. Y vuelvo yo a estar viendo lo que es este proverbio de base que tenemos hoy, ¿no? Que es este proverbio 14:1. Y fíjense que cuando habla de la mujer sabia, dice que es la que anima y edifica la familia, lo que estabas diciendo recién, ¿no? El animar, el estar ahí, dándole también ese aliento, el estar como no solo mandando, sino que con ese ejemplo, ¿no? En estar en una actitud de decir, yo quiero que mi hijo sea paciente. Bueno, yo estoy siendo paciente. Yo quiero que mi hijo tenga un tiempo para verme a mí, porque es como que siempre él anda en otro mundo. Yo estoy teniendo ese tiempo, ¿no? Porque es todo un ida y vuelta, como decimos, ¿no? Sí. Y bueno, y habla de esto de la mujer insensata, que es, bueno, aquella que a veces nos preguntamos por qué mi matrimonio terminó así, por qué mis hijos terminaron, y uno dice, debemos estar mirando un poquito ese lugar en que estamos moviéndonos como mujeres en el ámbito, como decíamos, que sea como esposa, como madre, fuera trabajando, la mujer está mucho fuera de la casa también, sabemos que en este tiempo de pandemia por ahí no tanto fuera, pero se ha manifestado de esta forma. Y yo quería preguntarte, Valeria, acerca de, ¿vos ves de que la mujer actual en tiempos de crisis como ahora reacciona como la mujer sabia? ¿Está teniendo un reflejo de esta mujer del proverbio o cómo la ves? Mira, amor, la reacción más frecuente que estoy notando en estos tiempos están más vinculadas a las emociones. Es decir, no hay reacciones tan basadas en la sabiduría. No hay tantas reacciones basadas en la guía y dirección de Dios. Estamos hablando del macro, generalizando, ¿no? Hablando en general, mejor dicho, ¿no? Porque hay sus excepciones. Entonces, en general, la mujer se está dejando más llevar por la parte emocional. Y en esa parte emocional podemos cometer muchos errores, porque, por ejemplo, tomar decisiones cuando estamos tristes no es bueno. Cuando estamos enojadas, tampoco. Si tenemos miedo, peor. Y si estamos extremadamente felices, tampoco. Tengamos cuidado con lo que decidimos. Dice que al supermercado, por ejemplo, cuando uno va, siempre te ponen, y van a notar, música muy alegre, que te engancha con un estado emocional positivo, y es así donde uno empieza quizás a comprar cosas innecesarias. Es de una manera... ¿no? Es real, está todo estudiado, Valeria, está todo estudiado. Sí. Entonces, cuando nosotros reaccionamos para enfrentar cualquier situación por medio de las emociones, les aseguro que nos vamos a equivocar. Entonces, lo mejor es que si hemos recibido ese estímulo externo, que es la situación problemática, llega a nuestras emociones, no lo vinculemos directamente a la solución, sino que pasemos a este otro lado, que es la razón, para que por medio de la razón, la meditación, y si somos mujeres de fe, oremos y pidamos la confirmación del Señor, entonces ahí tomemos la acción o la decisión pertinente y más sabia. No es sencillo, me gusta a mí ser siempre clara y honesta, o tal vez para mí no es sencillo. Les puedo decir que muchas veces también cometo errores de anticiparme,
cometo a veces los errores de querer tomar yo el control de la situación, y cada vez que lo hago de verdad que no es lo mejor y lo más óptimo, ¿no? Entonces, ay, el Señor nos ama tanto que cuántas veces he vuelto a Él y le he dicho, papito, perdón, primero es contigo, ¿qué hago? Esperaré hasta que me respondas, ¿no? Pero de hecho, nunca vayamos a decidir ni a enfrentar nada por medio de nada más las emociones, porque las emociones son como filtros que no nos dejan ver la realidad desde su punto de observación más objetivo. Cuando miramos a través de los filtros, obviamente estamos mirando a través del miedo, y cuando nosotros miramos a través del miedo, a veces decidimos algo rápido que nos haga salir de esa situación que no es confortante, ¿no es cierto? O si estamos mirando a través de la tristeza, queremos librarnos de la tristeza y creemos que ese paso que vamos a dar nos va a poner en una situación ahora de felicidad. Pero a veces, sin darnos cuenta, estamos trayendo más carga y más aflicción. Por eso, además, obviamente, y lo primero tiene que ser ir al Señor, pero también es esperar que nuestras emociones sean gestionadas para que a partir de la razón y la sabiduría recién accionemos. Wow, cierto, muy bueno. Sabes que personalmente yo estuve meditando en la vida de Abigail. Eso está una historia en 1 Samuel 25, capítulo 25, porque hay algo que me atrajo muy hermoso, que me hizo meditar toda la semana, lo que el rey David le dijo: bendita seas tú en tu razonamiento, y bendita seas tú que has impedido que yo derrame hoy sangre. Pero esa palabra, es que eres bendita en la forma como estás pensando. Es lo que me trabajó toda la semana, ¿no? Y eso lo leí en la versión del lenguaje tradicional, o nueva versión tradicional, creo que se llama en español. Y eso es interesante ver que esta mujer, Abigail, era una hermosa mujer de parecer físico, era inteligente. Y es algo que sobresalió, fue más su inteligencia que su belleza. Porque esa fue la respuesta que le dijo el rey David. O sea, pudo decirle, pero qué mujer más hermosa tiene este hombre. No, él dijo, pero bendita la forma como tú estás pensando. Y muchas veces no nos damos cuenta que nuestras palabras son portadoras, portan vida o portan muerte. Y lo más atractivo es poder hablar esas palabras hermosas, ideales, perfectas, para cada momento del día. Y que hay un proverbio, creo que es el proverbio 16, no me acuerdo el versículo, pero es el proverbio 16 que dice que nuestras palabras son como la miel. O sea que nuestras palabras pueden calmar una tempestad. Y en todas esas cosas podemos ver que como mujeres siempre decimos que la primera impresión es la que cuenta. Y es la primera impresión que da Abigail a David. Su inteligencia. Y antes, no la descubrimos a ella antes de 1 Samuel. Y luego comenzamos a saber que ella vino a ser su esposa, porque fue una mujer que en esa inteligencia pudo mantener paz, pudo salvar su vida, el de ella, el de su esposo. Claro que después su esposo murió, pero eso es otra historia. Y ella pudo mantener paz en eso. Y es algo hermoso. Y mi punto al que quiero llegar es que cuando sabemos que podemos, o sea, que estamos en esa comprensión de que mis palabras son portadoras de algo, yo comienzo a hablar, comienzo a pensar antes de hablar, y lo que estoy hablando lo hablo con una certidumbre, cierta es la palabra, certidumbre, de que estoy confiando en Dios, de que mis palabras y mis acciones vienen y se alinean con la palabra de Dios. Y eso hace que su gracia en mi vida funcione, como funcionó en el caso de Abigail. Y mi pregunta, Valeria, es, una mujer cuando es madre, tiene tantos desafíos con los hijos pequeños, adolescentes, y a veces ya son jóvenes, ¿cómo poder impresionar en la vida de ellos para bien? O sea, ¿qué es lo que yo podría hacer de una manera que yo pueda influenciarlos en su vida? Me encantan sus preguntas, realmente muy guiadas por el Señor, qué hermoso. Bien, gracias a ver, antes de pasar a la respuesta, princesa, retomemos ahora a Abigail. Como estábamos hablando, entonces quiere decir que Abigail enfrentó la crisis no desde sus
emociones, sino desde su razón. ¡Qué bello, qué perfecto que es el Señor! Bueno, para mí no hay mucho secreto para hacer algo para impresionar a nuestros hijos, amor. Yo creo que si nuestra comunión con el Señor va cada día en aumento, en perfeccionamiento, los frutos del Espíritu Santo van a fluir de tal manera en nuestras vidas que esa va a ser la mejor impresión que vamos a causar. Ahí yo no tengo que esmerarme porque hay muchas mamás que vienen, digamos, aquí a consulta, ¿no? Y me dicen, yo no entiendo, mi hijo no se conforma con nada, o mi hija todo el tiempo es insatisfecha, y yo hago de todo, trabajo, lo sirvo, lo atiendo. Claro, se convierte en una especie de esclavos de sus hijos y no se dan cuenta que más bien lo esencial es convertir ese corazón de la mamá de tal manera a la voluntad de Dios que su Espíritu Santo empiece a generar en mí sus frutos. De modo que nuestros hijos se van a impresionar por ver en nosotros el amor, la fe, la paciencia, la benignidad, y etcétera, cosas que ustedes conocen mucho mejor que yo, capaz. Sí. Amén, me encanta, y en eso de amor, paciencia, yo siempre lo cuento, porque si estoy así cuando me enojo, Jean-Piercito y Bruno comienzan, amor, paz, paciencia, y yo, amén, es hermoso meditar, porque tenemos ese favor de Dios, y así como de todas las mujeres que hablamos, ¿no? Todas pudieron ver el favor de Dios, ¿cuánto más nosotras? Que estamos después del sacrificio de la cruz, donde Amén. Fuimos libres y donde a través de ese sacrificio su Espíritu Santo nos fue dado y Él es nuestro ayudador, ¿no? Entonces, meditemos en eso. Tenemos poco tiempo, ¿no? Tenemos ya para cerrar una última pregunta. Esta mujer, Valeria, ahora desde un lugar como esposa, ¿no? Esta mujer que es multifacética, que hace de todo, ¿no? La vemos en diferentes roles, madre, esposa, mujer, trabajadora, emprendedora, todo. Y que tiene que ser actual, tiene que estar ahí. Para ella, ¿es fácil entrar en este lugar de sujeción? Esa es una pregunta. Y la otra, ¿no? Como ya estamos terminando, es para cerrar. ¿Cómo se puede explicar, o cómo lo puedes explicar? La mujer sabia edifica y la necia destruye. Mucho más en una situación de crisis. Bien, mi amor. Sencillo. Si tú estás orientada, mi amor, a seguir los principios de vida que nos da el Señor por medio de su palabra, entendiendo que son leyes perfectas que si las cumples tienen su recompensa, entonces no tendrías por qué no cumplirlas. Cuando estabas hablando al inicio de ese tipo de mujer, me hacías pensar en mí. No es de ninguna manera por echarme flores, pero sí les puedo decir que cumplo roles bien distintos, desde como, bueno, ser mamá, ser esposa, ser hija, ser amiga, ser consejera, bueno, coach, no sé, muchas veces también como influencer, en fin, tantas cosas en el ámbito profesional en las que me he movido, que si hay algo que para mí no ha sido difícil, ha sido sujetarme a mi esposo, porque entiendo que en esa sujeción hay bendición. Por más de que a veces uno lo mire al hombre como un hombre imperfecto, lo mire al esposo como que, no, ay, pero ¿cómo me voy a sujetar si esto y lo otro? El Señor no te está dando opciones ahí de que te vas a sujetar si el hombre es así, así. Si no, podés hacer lo que quieras, ¿no? Entonces, yo en muchas situaciones de sujeción, para no caer en la tentación de juzgar al hombre, simplemente he dicho, Señor, me sujeto porque esa es tu voluntad para mi vida. Porque eso es lo que me dice tu palabra. Y yo no me voy a poner a contigo de que está bien o está mal lo que me dices. Simplemente lo dices y yo quiero cumplirlo. Y me he dado cuenta de que sin lugar a dudas, en la obediencia hay bendición. O sea que
me encanta sujetarme a mi marido, te puedo decir así con total certeza. Estamos ya 35 años juntos entre que somos ¡Wow! y sí, me encanta sujetarme porque me parece hasta que puedo descansar en él. Cuando una mujer ejerce a veces matriarcados en su hogar y es la mujer la que quiere agarrar ese papel de cabeza, se invierten o vamos a decir, se entorpecen los roles. Entonces es ahí donde vivimos graves consecuencias, pero si el Señor lo dijo, ¿por qué no lo voy a cumplir? Si Él es el que diseñó la familia, ¿no? Así que sí, mi amor, sin duda, la mujer sabia edifica su casa y la necia con sus manos la derriba. El rol de la mujer es tan grande. Yo trabajo con parejas desde el año 94, o sea, son 27 años. Wow. Les puedo decir que a veces el hombre es hasta más dócil para los cambios que las mujeres. Porque las mujeres tenemos a veces este sentido de que somos perfectas porque somos abnegadas, porque somos sacrificadas. No, yo a mis hijos los tuve en el vientre, ¿no? Entonces yo soy la que le di de amamantar. Yo esto, yo lo otro, soy yo la que hace esto, soy yo. Entonces, si tuviéramos que medir nuestra eficiencia nada más que por el hacer, obviamente quien más hace sería más eficiente. Pero no, la mujer sabia es aquella que sabe conducirse con el carácter de Dios. La que permite que ese carácter de Dios sea reflejado a través de ella. A través de, por ejemplo, si voy a criar a mis hijos, criarlos en la línea de amor con disciplina. Si voy a hablar con mi esposo, hacerlo también a través del amor y el respeto, porque dice el hombre trate como vaso frágil a su mujer y su mujer respete al marido. Pero, ¿qué podemos pedir cuando la mujer también a veces es muy irrespetuosa con el marido? Obviamente hay hombres que de verdad dan la gana de agarrar un chicote ese rato y empezar a darles, ¿no? Porque de todo hay. Sabemos que hay una, y en estos tiempos se habla mucho acerca, ¿no? de esto con respecto a la violencia y bueno, de la violencia de género y demás, y es como que esto ha activado por ahí un tema que desde ya no es el que vamos a plantear, pero esta situación de la que estás hablando, ¿no? Que por ahí pasa también que creo que se hace un poco al costado esto de la sujeción, porque se ve como que es una sumisión a que el hombre haga lo que quiera con la mujer. Eso no. Es como que se cambia, la versión cambia, digamos, ¿no? Así es. Por eso el diseño de Dios es tan perfecto, ¿no? Dijo, bueno, el hombre es cabeza, la mujer es cuerpo, pero no se trata de un nivel de jerarquía ni de importancia, porque una cabeza sin cuerpo no va a ningún lado y un cuerpo sin cabeza tampoco. Exacto. Aquí se habla, la palabra del Señor nos muestra el sentido de equipo. El matrimonio el matrimonio debería ser el equipo más perfecto que haya en casa. Entonces, al haber equipo, yo tengo que entender que la sujeción no es porque él va a ordenar y yo voy a obedecer sumisamente, no. Exacto. Es simplemente que voy a respetar, vamos a negociar muchas veces y obviamente esa sujeción para mí está muy vinculada a un modelo que el Señor nos muestra de su carácter para con la iglesia y del carácter también del marido para con su esposa. Entonces, no es que yo crea de que en problemas de relaciones la mujer es la culpable, de ninguna manera. Siempre son dos los responsables. Exacto. Si él es el abusivo y violento y ella es la que se deja y aguanta, pues también tiene su nivel de responsabilidad. ¿No es cierto? Exacto. Entonces, siempre son dos los responsables, en mayor o en menor porcentaje, los dos son responsables. Lo que sí creo que la mujer tiene que tratar siempre de rodear en oración tanto a su marido como a sus hijos. Ella tiene que ser como la que abra esas alas gigantescas y los abrace y los cubra en oración, en amor, en paciencia, en contención. Muchas veces no nos damos cuenta de que no es que nuestro marido llegue sin paciencia a la casa y no nos quiere escuchar, sino es que quizás no estamos buscando el momento oportuno y no estamos hablando de la manera oportuna con el tono correcto.
Muchas veces los más grandes problemas que hay en pareja son los temas de comunicación. Así que como mujeres sabias que queremos edificar nuestra casa, aprendamos un poco más de lo que es la comunicación asertiva y van a ver cómo cambian muchas cosas. Qué bueno lo que decís. Da para mucho más, pero estamos con tiempos acotados. Podemos hacer un programa, un al vivo sobre ese tema. La verdad es que da para seguir hablando, seguir escuchando, aprendiendo, pero ya tenemos que terminar, se acabó nuestro tiempo. Un último mensaje, querida Valeria, para todas las mujeres que nos están viendo, ya para cerrar este tiempo. Y Stephanie, saludamos a todos los que están, todos los que se han ido sumando, a Margarita, a César de Chile, o sea, hay gente que se ha ido sumando, sino que nos entretuvimos, ahí estamos todas tan atentas a la charla que no hemos estado nombrando. Un beso para todos y les bendice, compartan por favor para que pueda llegar a más mujeres, a más personas. Entonces, Valeria, un último mensaje para todas las mujeres. Chicas, realmente primero agradecerles por esta invitación, ha sido un tiempo muy bonito. Verlas trabajar con tanto amor por empoderar a la mujer, me parece que es una de las obras más loables que se pueden hacer en estos tiempos, ya que la mujer no se debe empoderar nada más a través de cómo luce, cómo se ve, qué tipo de moda tiene o qué cuerpo. No, la mujer se empodera desde adentro. Su belleza debe fluir desde adentro, desde un corazón entregado a Dios, desde un carácter que sea verdaderamente firme, apacible, agradable al Señor. Decirles que, sin lugar a duda, estamos viviendo tiempos de crisis económicas, crisis en las familias, crisis laborales, crisis existenciales, crisis políticas, en fin, las crisis son innumerables. Pero tú tienes que pensar en qué tipo de Dios crees tú. ¿En un Dios que está por debajo de eso o está por encima y en control de todo eso? Yo sé que es difícil estar en medio de la tormenta. Me ha tocado situaciones en que sí me he sentido devastada, desesperada y sin, ¿qué les puedo decir? Sin saber cómo salir de ahí. Una de esas situaciones ha sido cuando perdí a mi hermana. Para mí fue un gran amor de mi vida y lo sigue siendo en mis recuerdos. Pero en esas situaciones de crisis donde ahí a veces hasta la crisis existencial te lleva a replantearte muchas cosas, a preguntarte, a cuestionarte, no importa qué tan difícil se vea tu situación, yo estoy segura de que lo mismo lo estarías pasando sin Dios. Pero si lo pasas con Dios, ten por seguro de que todo ayuda bien para los que le aman. Ten por seguro de que alguna puerta o alguna salida se va a abrir. Ten por seguro de que hay algún aprendizaje en esta situación que va a hacer que tú alcances un mayor nivel de gloria. Y ten por seguro que la gloria venidera no se compara con nada a la actual, una vez que hubiéramos pasado las pruebas. Te pido que te llenes de valor, te llenes de estas herramientas hermosas que hemos hablado hoy día, como los ejemplos que nos dejaron estas mujeres, de la alabanza, de la proactividad, la confianza, la valentía, el aplomo, la serenidad, la determinación. Y empieces a ocuparte. Deja de preocuparte y empieza a ocuparte. Tomándote de la mano de tu Papá Celestial, no hay nada que no puedas resolver. Así que ten calma, esto también va a pasar. Amén, amén. Amén. Muchas gracias nuevamente, gracias por su tiempo, por su amor, por compartir con nosotras. Estamos seguras que queremos tenerla de nuevo, así que ya vamos a estar hablándole. Y a todas las mujeres, ¿no? A todas las que nos han acompañado hasta aquí, conocer el amor de Dios, el carácter de Dios a través de Jesús hace la diferencia. Sabemos que Dios es bueno, conozcámoslo a Él. Muchas circunstancias de las que pasan no vienen de Dios. No aceptemos lo que no viene de Dios. Posicionémonos, ¿no? Y digamos, Señor, usted venció por mí en esa cruz, en ese sacrificio completo. Y que sea una actitud, ¿no? Una actitud de esforzarse y conocerlo a Él. El Espíritu Santo siempre nos lleva a toda verdad. Él es un Dios de paz. Y su palabra
Soy testimonio de eso, que en medio de cualquier crisis, su palabra nos lleva por encima de cualquier circunstancia. Amén. Podemos confiar, su palabra es verdad. No pasa, todo va a pasar, las crisis, las situaciones pasan, su palabra no, permanece para siempre. Amén. Amén. Un beso a todas, que Dios me los bendiga. Gracias, amigas, gracias, Valeria. Bendiciones, chicas, hasta pronto. Gracias. Chao.